Los primeros años de la hermandad, pues evidentemente cuando un grupo de chavales nos reunimos con el sueño y el deseo de parir una nueva hermandad para Huelva, pues evidentemente el partir de cero pues requiere primero una dosis de cierta locura, de cierta imprudencia propia de la juventud, y también pues requiere, pues bueno, requirió en aquel momento pues una alta dosis de trabajo y de sacrificio, ¿no? Evidentemente, bueno, pues las cosas de Dios cuando quieren salir, salen, y evidentemente pues hoy es una feliz realidad, ¿no? Yo siempre recuerdo, bueno, que desde las primeras reuniones donde todo queda soñado en un papel, hasta el día de hoy, pues evidentemente pues pasamos momentos muy tanto felices como momentos muy duros, ¿no? Momentos felices, bueno, pues cuando viendo a la Virgen esculpiéndose la mascarilla en el taco de madera, pues bueno, nos echamos la mano al bolsillo, la señalamos los que estábamos allí y nos la trajimos para Huelva, ¿no? Igualmente gozoso cuando, bueno, la imagen pues, fue depositada en la casa de la familia Millán, que con tanto cariño se acogió y se puso a la devoción privada. Momentos duros, pues evidentemente cuando después de un largo proceso de haber pasado pues todo lo que la Iglesia nos iba poniendo por delante, tanto a requerimiento del Cabildo Catedral, en aquel momento contando con el apoyo de don José María Roldán, del propio obispo, don Ignacio Noguer. Hay que recordarlo siempre con cariño porque no de manera gratuita nos recordaban o nos decían como que éramos los niños del obispo, ¿no? Entonces todo eso requirió un esfuerzo bastante importante. Intentamos imprimir desde el principio un compromiso con la celebración litúrgica, con la vida comunitaria, con la formación, con la caridad. Y evidentemente cuando hay un momento en el que vamos a dar el paso canónico para solicitar la aprobación y se nos dice que no, pues evidentemente hubo un momento pues de bastante dureza y de bastante que estuvimos a punto de tirar la toalla, ¿no? Volvimos a darnos una nueva dosis de locura y de temeridad, y siguiendo las instrucciones que nos iban recomendando, pues fundamentalmente desde Palacio, don Ignacio, don Bernardo Pascual, las personas que en aquel momento nos acompañaban, don Juan Mairena, pues todos ellos nos abrieron la puerta de la parroquia de Santiago y pudimos, digamos, que reconducir un poco la situación. A partir de ahí, momentos nuevos de gozo, la llegada del Señor, que también fue una apuesta en aquel momento de apostar por un autor desconocido y un autor que no había hecho grandes obras de imaginería, y que, bueno, un poco por la cabezonería nuestra de apostar por él y hacer un poco lo mismo, ¿no? Tirarnos a la piscina y, bueno, encontrarnos que el Señor nos tenía previsto regalar una de las obras, creo que esenciales de la imaginería de la ciudad de Huelva. Y, bueno, y al final, bueno, de todo el camino, pues la primera salida. Es curioso que yo recuerdo que estábamos en Munarco, una feria cofrade de hace muchos años que los jóvenes ya hoy desconocerán, y recibimos la llamada de don Manuel Martín Gómez diciendo, era 20 de enero, veintitantos de enero, y bueno, pues don Manuel nos llama que ha convencido al Cabildo y al señor obispo para poder salir desde la Merced pues un veintitantos de marzo. En ese momento no teníamos misterios, no teníamos pasos, no teníamos absolutamente nada, y bueno, pues evidentemente fue eh, un, un milagro que el Señor nos puso en las manos de los hermanos que estábamos en aquel momento, y bueno, pues aquel sábado de pasión pues salió el paso por primera vez con una primera fase del misterio, ¿no? Aquello nos costó a algunos la salud, a algunos el dinero, pero bueno, yo creo que era lo propio del momento, lo que el momento exigía, y creo que, bueno, que al final, un poco tiempo después, pudimos ya ingresar en la nómina de la Semana Santa y aportar lo que siempre habíamos soñado, ¿no? Una hermandad que pusiera una nota distinta, que aportara algo nuevo a la Semana Santa, y creo que, bueno, que es con lo que nos debemos de quedar. Un proceso largo para los que lo vivimos, complicado, pero también lleno de satisfacciones. Evidentemente a mí pues me tocó estar al frente de esos primeros años que fueron los que, bueno, pues la vida te regala el ser el que está un poco poniendo la cara detrás de un equipo humano que
que era en aquel momento muy grande y en aquel momento entiendo que potente. Y bueno, pues tuvimos la dicha de traer la ejecución y la bendición de la Virgen, la ejecución y la bendición del Señor, la aprobación de la cofradía como hermandad de Semana Santa. Bueno, yo creo que todos esos hitos que ahora se están celebrando, pues me tocó por casualidad por estar allí en ese momento al frente, ¿no? Si tengo que destacar algo, por lo que supuso de desgaste personal, fue un poco la primera salida. Nosotros afrontamos en una cuaresma desmontar tabla a tabla el antiguo paso del Cristo de los Estudiantes, volverle a darle redimensionarlo para que acogiera esa primera fase del misterio, y como pasan en las hermandades menesterosas, prácticamente sin financiación. Entonces yo recuerdo que con la colaboración de la Hermandad del Nazareno, que nos cedió una nave donde ensayaba por aquel entonces la banda de la hermandad, metimos el paso, un paso que habíamos adquirido la Hermandad de los Judíos, era la mesa de la Virgen de los Dolores, la parihuela entonces del Cristo de la Fe, que era con el canasto del antiguo paso del Señor de la Sangre, y ya digo, empezamos de cero, desmontamos tabla a tabla, y bueno, pues allí nos encerramos un mes, unos cuantos para... algunos no lo veían, y yo les pedí un voto de confianza, y aquello pues... Bueno, por lo menos nos dio la oportunidad de salir ese año con un paso que entiendo que fue digno para aquella primera salida que todos tenemos guardado en nuestro corazón. Las primeras estaciones de penitencia, lo que más recuerdo como tal era la intimidad, la solemnidad con la que tratamos desde el primer momento de dar carácter a los actos de culto interno en la hermandad. Entonces recuerdo pues, las primeras coronas dolorosas que hacíamos por el barrio del Molino, donde a pesar de ser un local comercial, un bajo de un piso, el templo del que disponíamos, de salir por una puerta muy pequeña, muy estrecha, pues yo creo que todos salíamos desde el primer momento pues convencidos y viviendo una verdadera estación de penitencia, un acto verdaderamente espiritual, pues desde ese carácter que se le imprimió desde el principio, ¿no? Cuando empezamos a salir de la Merced, pues evidentemente ya con unas nuevas dimensiones, ya con la presencia del paso, pues seguimos insistiendo y perseverando en ese cariz que se le dio desde el principio a la cofradía, ¿no? Y ya una vez que pudimos estrenar las túnicas, pues bueno, pues evidentemente pues una estación de penitencia vivida muy intensamente, con ese, como digo, con esa personalidad que se soñó en un primer momento sobre el papel y que, bueno, porque hoy es una feliz realidad. En lo personal, me quedó todo ese recorrido fundacional en la que verdaderamente constituimos una familia que, como digo siempre, se dejó la piel, se dejó la salud, se dejó el poco dinero que teníamos cuando éramos jóvenes y empezábamos a mover todo esto, que empezábamos a forjar nuestras vidas y nuestras familias. Y me quedo bueno, pues con todos los momentos, muchísimos momentos que vivimos en la esfera individual, ¿no? Yo creo que eso es bueno, pues un tesoro que cada uno de nosotros tiene de la manera que lo vivió en aquellos años. La cofradía se fundó a partir de la tertulia al penitente. En la tertulia al penitente, bueno, yo incluso fui presidente de la tertulia, ¿no? Aparte de otros miembros. Y ciertamente, bueno, estábamos desde la fundación de manera activa bastantes personas, ¿no? Nunca descarté ser hermano mayor. Es cierto que vino la cosa un poco rodada, ¿no? Por las circunstancias, ¿no? Y bueno, sí, nunca renegué de serlo. Los recuerdos de mi mandato, pues tiene luces y tiene sombras, como entiendo cualquier mandato de cualquier hermano mayor, de cualquier junta de gobierno.
Hubo momentos duros, tenemos que tener en cuenta que eran los inicios de la cofradía, ya había habido un mandato anterior, que era hermano mayor, Manuel Rodríguez, y yo estuve los 8 años siguientes. Fue una época dura, con muchos movimientos, como digo, era el principio de la cofradía, teníamos que asentarnos, estábamos en el barrio del Molino de la Vega, la parroquia de Santiago Apóstol, luchando por una parroquia allí. Luego conseguimos o pudimos acceder a la Merced, ¿no? en ese tiempo. Entonces hubo momentos que fueron duros, de mucho trabajo, pero igualmente hubo esos momentos, pues hubo momentos muy bonitos que yo personalmente pues atesoro en mi corazón, porque fueron, como te digo, unos grandes momentos en los que conocimos a muchísimos hermanos, vino muchísima gente, recibimos el cariño de mucha gente, mucho apoyo, y la Junta de Gobierno de aquel momento trabajó a destajo para que consiguiéramos nuestros objetivos, que era que la cofradía pues fuera hacia adelante lo mejor posible, y bueno, creo que los resultados de todos esos años desde el principio pues se están continuando, ¿no? Los hitos más destacables de mi mandato, yo accedí al cargo de hermano mayor, que ya la Junta de Gobierno anterior había terminado con la bendición del Cristo. En esa Semana Santa del año 2005 procesionamos con el paso que le habíamos comprado, la Hermandad de la Fe, y ahí en ese momento nosotros ya, la Junta que yo presidía, pues al año siguiente confeccionamos las túnicas. Entonces el cortejo ya se empezó a asentar en ese sentido. Comenzamos a hacer el recorrido desde la Merced y hacíamos estación de penitencia a la parroquia de Santiago Apóstol. Otro hito de aquel mandato fue el comienzo del paso que tenemos actualmente. El principio fue en madera, la parihuela en madera. Bueno, vendimos el que teníamos a una hermandad de Salamanca, bueno, pues ya salió en madera y poco a poco se fue tallando con un proyecto de Sánchez de los Reyes, con Francis Verdugo como tallista, y bueno, hasta las fechas actuales que se está terminando la ejecución, ¿no? Eso era un proyecto a largo plazo, era un proyecto de hermandad, y que no fue solamente de mi mandato, ¿no? Pero que se inició ahí. Y por último, el otro hito que conseguimos en aquel momento, o que logramos, que logró la cofradía, fue la incorporación a la carrera oficial, ¿no? En este caso fue el miércoles santo. Hubo un debate que, bueno, pues a unos les costó más que a otros, pero meternos en ese día, hablo de los hermanos, ¿no? Y de la propia Junta de Gobierno, pero bueno, fue el día que encajó en aquel momento. A lo mejor hoy pues hubiera encajado otro día. El primer miércoles santo fue un día muy emocionante para mí y para todos los hermanos que participamos ese día. Veníamos de procesionar el sábado de Pasión, un día de víspera, y al año siguiente pues ya estábamos en la carrera oficial. Personalmente fue un día muy intenso, con muchas emociones, con mucha responsabilidad, con los sentimientos a flor de piel, y creo que todos los hermanos, tanto los que participamos como que no, pues vivimos un día de júbilo, porque fue dentro de todos los hitos que íbamos consiguiendo a lo largo de los años, pues era una meta a conseguir. Posteriormente vinieron otros, ¿no? Como por ejemplo fue el traslado a la Concepción, ¿no? Pero en ese momento ese fue un gran hito que nos dejó bastante marcados. Cuando la presidencia del Paso entra a la parroquia de la Concepción a hacer la estación de penitencia,
pues fue un momento indescriptible, ¿no? Porque además íbamos a realizar el rito per crucem ad lucem, que era el que nuestro recordado don Carlos Núñez Vega nos había enseñado y nos había inculcado, nos había expresado de una manera muy clara y muy bonita a la vez qué es lo que teníamos que hacer en una estación de penitencia, que no solamente era sacar los pasos y vestir la túnica, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos acercamos al altar, el secretario reza la oración, se entrega la cruz y el sacerdote, el cura, nos da la luz, pues fue un momento con un simbolismo, evidentemente personalmente, que yo lo viví porque estaba ahí, pues fue tremendo, ¿no? Pero bueno, ya todas las personas que lo han ido haciendo a lo largo de los años, pues lo han disfrutado o lo han gozado, ¿no? Igual que el portador de la cruz, que luego porta la luz. Creo que eso es un privilegio. El inicio de la ejecución del paso actual, bueno, es una necesidad que tenemos. Una necesidad porque la cofradía se va a incorporar a la nómina de la carrera oficial y ciertamente queríamos mejorar y dar mejor imagen del paso en sí, ¿no? Es cierto que el primer año que salimos en carrera oficial era todo de madera, ¿no? Pero bueno, eso sí, fue un poco revulsivo para que la propia cofradía y los hermanos vieran que era un proyecto viable y que se podía hacer. Ciertamente hay un poco de atrevimiento por parte de la Junta y por parte de los que estábamos en ese momento de meternos en ese trabajo porque efectivamente es un tema bastante costoso, ¿no? Un poco las riendas la cogimos Joséchu y yo, y bueno, teníamos unas ideas y como la cofradía basa todos sus elementos ornamentales en la ciudad de Huelva, en monumentos y en edificios y otros hitos característicos de la ciudad, pues al estar saliendo de la Merced, pues ese púlpito que tiene allí, que es una joya, pues sirvió de base para ejecutar el paso. Con esta idea y otras tantas que teníamos en la cabeza, pues fuimos a hablar con Javier Sánchez de los Reyes y él pues hizo un boceto que básicamente o prácticamente Francis Verdugo lo ha ejecutado al milímetro. Y bueno, teníamos las ideas un poco claras de lo que queríamos y creo que el resultado está ahí. El paso me parece que es una joya y es un regalo para la Semana Santa de Huelva. Desde que iniciamos todos los trámites de la cofradía, desde el principio de la fundación, mi opción fundamental de cargo era el estar donde más sirviera al resto de hermanos. Hubo un momento en la historia de nuestra cofradía que una vez que finalizó Pepe su mandato, pues pareció que era el momento en el cual yo podía desarrollar más mi función de servidor de la cofradía siendo hermano mayor. Pero en ningún momento fue una pretensión desde el inicio ni tuve ningún objetivo primordial en mi vida como ser hermano mayor. Son cosas que a cada uno de los que lo hemos sido, no en esta cofradía, en todas, pues nos llega un momento en el cual creemos que estamos preparados para ello y que mi momento fue ese del año 2013 cuando cojo la rienda de la cofradía, como te digo, sin ninguna pretensión, pero velando más bien por el bien de la cofradía en ese momento concreto. De mi mandato guardo muchísimos recuerdos. Quedarme con uno o dos es muy difícil. Creo que tuve un mandato muy tranquilo, con una gente muy buena, tanto en una junta de gobierno, la primera como la segunda, que apoyaron muchas ideas
en un principio que podían tildarnos de locos y que se llevaron a cabo por el buen hacer de toda la cofradía. Creo que en los cargos en los que estaba cada persona eran los indicados para ello y se volcaron. Pero obviamente si hay algo que me enorgullece y que creo que era necesario en ese momento de la cofradía, puesto que en el molino empezábamos a tener ya dificultades de crecimiento de la hermandad y, bueno, como sabemos, muchos problemas para poder salir incluso ya el miércoles santo, en el sentido de que teníamos que ser aprobados año tras año por el Cabildo Catedralicio. Si hay algún momento que puedo recordar con más cariño, es el momento en el cual se nos abren las puertas de la Concepción y podemos llegar a buen término de una manera muy relajada, muy tranquila, sin prisas, como siempre se han hecho las cosas en esta cofradía, hasta llegar a este templo que realmente fue el que nos vio nacer. Bueno, el cambio de sede canónica realmente fue un proceso dilatado en el tiempo y muy trabajado. No trabajado solamente por la Junta que consiguió que se nos abrieran las puertas de la Concepción definitivamente, sino también por juntas anteriores que ya habían iniciado un poco los trámites con don Diego. Don Diego, sin duda, es la figura clave. Nosotros en aquel 2014-2015, que eran los años de mi primer mandato, ya hubo unos cambios en la curia diocesana, en los cuales pues cambia el párroco de la Merced, como todos acordaréis, que fue don Víctor, y cambian algunos cargos también en el obispado. Entonces, especial importancia en ese cambio de sede tienen, en primer lugar, don Diego, porque estaba dispuesto a abrirnos las puertas de esta parroquia, y también don Francisco Chavarría, que en ese momento era vicario general del obispado. Entonces, creo que hicimos las cosas bien, se fue hablando progresivamente, tanto una persona que también es fundamental en este traslado, que es Antonio Torrado, que era primer teniente hermano mayor de la Junta Primera mía, como yo, pues fuimos hablando con los distintos intervinientes, de tal manera que creamos un clima entre todos, bueno, pues de un favoritismo a la hora de poder dar ese paso, siempre que obviamente los hermanos tuvieran a bien darlo. Entonces, bueno, hay anécdotas de esos momentos vividos. Eran, como digo, no fue el primer intento de la cofradía, ya previamente, si nos remontamos al pasado, pues previamente ya estuvimos aquí durante la tertulia El Penitente, y bueno, pues posteriormente no se pudo materializar aquí la cofradía en un primer momento, por eso tuvimos que estar en el Molino como primera sede canónica, pero ya en los años anteriores, siendo Pepe Fuentes, hermano mayor, ya empezamos a vislumbrar la posibilidad de volver al templo que nos vio nacer. En ese momento, bueno, pues no se dieron los mimbres oportunos para poderlo realizar, pero bueno, un segundo intento ya fuerte, que fue en nuestra Junta de Gobierno, creo que dio sus frutos por eso, porque fuimos con mucha claridad, con mucha tranquilidad, sabiendo que las aguas eran favorables a que pudiéramos hacerlo, y bueno, pues afortunadamente para todos, pues los hermanos decidieron que sí, y finalmente tanto don Diego, que como digo es figura clave de todo esto, como el obispado, pues también nos permitieron hacer este cambio de sede. Pues aquel traslado de los titulares aquí a la Concepción, el 14 de noviembre de 2015, que ahora se han cumplido hace poco los 10 años que ya estamos en esta nueva sede canónica, pues creo que marca un hito en la historia de la cofradía. Para mí, personalmente, creo que es uno de los días más bonitos de mi vida.
Fue un traslado precioso, con muchísimos hermanos acompañando a los titulares, sin perder un ápice de nuestro discurrir habitual cuando salimos a la calle. Y creo que disfrutamos muchísimo todos los que lo pudimos vivir. Para mí, como te digo, es algo muy internamente, es algo que cada vez que lo recuerdo me llena de alegría. No solamente ese día, sino también los preparativos, es decir, desde la asamblea de hermanos que ratificó el cambio de sede por aclamación, no fue ni siquiera por unanimidad, sino que espontáneamente todos los hermanos aplaudieron la decisión que se tomó en ese momento. A partir de ahí, ya todo el tiempo pensando en cómo iba a ser ese traslado, pues eso te llena de alegría, ¿no? Esos preparativos previos. La Priostía hizo una labor muy bonita de poder llevar a los dos titulares en las mismas andas. Ya sabemos las dificultades que se tienen para salir de Santiago a Apóstol, que cada vez que hacemos un traslado tenían que ir cada uno en una anda y sin embargo pues consiguieron el que fueran los dos titulares juntos, que es una imagen, bueno, que yo creo que quedará siempre para la historia en nuestras retinas, ¿no? Ver a los dos titulares juntos por primera vez en unas andas de este tipo, ¿no? Y bueno, un traslado muy sobrio, muy elegante y lleno de vivencia. Bueno, aparte del traslado que hemos comentado antes, una vivencia también muy importante en mi mandato fue el Vía Crucis del año 2021, que, bueno, como todos sabemos, era un momento de pandemia todavía acuciante, que había muchas medidas de distanciamiento y todo esto, y bueno, vimos claro, tanto el Consejo de Hermandades como nosotros, pues que hacerlo dentro de una parroquia como la de la Concepción en ese momento iba a ser peor por el tema de contagio del virus que hacerlo fuera. Y bueno, pues realmente se dieron las circunstancias propicias y la gente tuvo las ganas y el buen trabajo realmente de poderlo hacer y se hizo muy bien, de una manera esplendorosa, muy sencillo como siempre hacemos las cosas y muy sobrio y de una manera ejemplar, que como digo, esto siempre lo digo, esto ahora mismo todavía estamos recién terminada esa pandemia, si hablamos de historia de los siglos, por lo cual creo que este Vía Crucis se va a poner más en relieve dentro de unos años, cuando se vean esas imágenes de todos distanciados, con las mascarillas y toda la calle acordonada, para poder hacer ese Vía Crucis que cupiera más gente viéndolo fuera, aquí en la calle Méndez Núñez, que dentro. Bueno, pues la etapa en la que la Virgen estuvo en mi casa, evidentemente, me marcó a mí, marcó a nuestra familia. Para nosotros fue un gozo tremendo cuando la cofradía nos ofreció que la Virgen viviera en mi casa. Recuerdo que bueno, pues mi padre, el pobre, pues le hizo un oratorio en la casa y aquello pues era peregrinación de muchísimos cofrades para conocer a la Virgen, para rezarle, para compartir unos ratos en aquel pequeño oratorio que daba mucha paz y mucha tranquilidad. Y bueno, pues lógicamente todas esas cosas indudablemente te marcan en tu vida, porque no fue poco tiempo, fueron 3 años de convivencia con la Virgen en tu domicilio. Y bueno, pues en 3 años de vida pasan muchas cosas en una casa y es normal que nos marque. Y para mí pues es una referencia en mi casa a la Virgen, porque bueno, ha convivido con nosotros. Pues una de las cosas, evidentemente, que me impulsó para ser hermano mayor de esta cofradía, pues efectivamente fue que no solo ser fundador de la cofradía, sino que esos 3 años que estuvo la Virgen en mi casa, pues lógicamente, como he dicho antes, marcan en la vida de una persona, y cuando se me ofrece ser hermano mayor de la cofradía y dar el paso adelante, pues todas esas cosas marcan y hacen que ese último empujoncito que se necesita, pues la Virgen te ayuda a darlo.
Estos 4 años que hemos estado al cargo de la cofradía ha sido ya la conclusión del paso, que termina, lo presentamos ahora en el mes de marzo ya terminado, y la verdad es que la realización del paso no ha sido fácil porque había que conjugar el arte de muchos artistas, desde el tallista, el orfebre, la doradora, el artista que ha hecho las figuras de bronce. Entonces eran muchas técnicas las que lleva el paso y había que intentar conjugarlo todo para que la finalización de la obra fuera de una forma homogénea y no fuéramos por una parte o por otra, sino que fuera una cosa homogénea. Entonces no ha sido fácil el conjugar todo eso para que hoy veamos lo que vemos en la calle, que es un paso de misterio pues espectacular y que hace notas en la calle. Pues estos 4 años de mandato que me ha tocado vivir han sido 4 años muy bonitos. Cojo la cofradía ya cuando está en la iglesia de la Concepción, con un gran camino ya recorrido por mis antecesores y bueno, es un poco el empujón final que le faltaba a la cofradía con la elaboración del paso, que lo cogimos en la última parte de la talla. Lo terminamos y hemos hecho la conclusión con todos los trabajos de doradores, de orfebrería, de bronce. Hemos conseguido terminarlo y la verdad es que han sido 4 años espectaculares en la que la cofradía ha abierto las puertas de par en par. Ha habido mucha convivencia de casa de hermandad, la nómina de hermanos ha crecido mucho y la verdad es que ha sido 4 años en los que hemos disfrutado mucho con una junta de gobierno muy grande y muy completa, muy trabajadora y la verdad es que hemos disfrutado muchísimo de estos 4 años. Bueno, pues efectivamente, una vez ya concluido el paso, que lo terminamos ahora en marzo, la cofradía tiene que afrontar nuevos retos y nuevos proyectos y esos proyectos nuevos pues tienen que ir encaminados pues a engrandecer el cortejo, las insignias del cortejo y sobre todo un proyecto que tiene desde hace tiempo la cofradía en mente, pues es abordar la realización de un retablo para nuestra capilla de forma que bueno, las imágenes tengan una mejor disposición, más cómoda y engrandecer, por supuesto, nuestra capilla para que nuestras imágenes pues, se puedan admirar y orar de mejor forma.